Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro 19º programa Digital Encuentros del Banco Central del Ecuador durante la segunda temporada en el mes de mayo del año 2021. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador en Quito en los 106.9, en Guayaquil 97.7, Cuenca 93.7, Loja 106.5, Manta y Puerto Viejo 100.1 frecuencia modulada. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a la invitada y los invitados del día de hoy. Vamos a comenzar con Marco Calvache Sánchez, con quien abordaremos el tema de investigar para cumplir o para trascender. Adicionalmente, vamos a estar con Ligia del Valle para conversar sobre el contrato único de custodia y administración de valores que ofrece el Banco Central del Ecuador y también con Eduardo Cabezas, con quien vamos a conversar sobre una evaluación de impacto del COVID en la economía ecuatoriana, su impacto en la economía del año 2020. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo están? Hola, Muy buenas bien, muchas tardes, gracias. Fernando. Buenas tardes, Buenas tardes a Fernando. todos. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Buenas tardes, un saludo cordial. Gracias, Ligia, gracias, Eduardo, gracias, Marco. Mi primer invitado, mi primer expositor es Marco Calvache Sánchez, es creador de Marketing Snacks. Es un cómic de negocios y marketing y también él es un expositor en la franquicia TEDx. Creador de Marketing Snack, como ya les había mencionado, es conferencista en 10 países con más de 9,000 personas alcanzadas en sus conferencias. Tiene 19 años de experiencia en investigación de mercados y análisis del comportamiento del consumidor. Es escritor, docente de pregrado y posgrado, director de la Escuela de Negocios del Instituto Universitario ISMAC, es baterista y autor de los libros Emotion Share y A qué te atreves. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto me da saludarte. Hola, Fernando. Un gusto también para mí. Otra vez volviendo acá y por segunda ocasión me emociona, me ilusiona mucho estar acá. Así es que gracias, vamos a conversar nuevamente. La vez anterior muy simpático y nos faltó tiempo, así es que ahora estoy seguro que va a pasar lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Una amistad grande que deben ser cerca de unos 32 años de amistad con Marco. Lo conozco desde toda la vida, sus hermanos son mis amigos y a quienes enviamos muchos saludos a tus papis y a tus familiares y al Instituto ISMAC, donde también tuve la oportunidad entre el año 2009 y 2011 de compartir clases con los alumnos del instituto. Muchas gracias, igualmente. Y me siento muy orgulloso porque he visto el crecimiento que han tenido a nivel de academia, de oferta académica, entonces les felicito también por todo ese trabajo que han hecho. Muchas gracias. Y al rector, a Denis, un saludo fraterno. Marco, tú el día de hoy vienes a plantearnos una pregunta como tema de exposición y nos preguntas y nos dices y nos comentas el día de hoy, investigar por cumplir o para trascender. Investigamos mercados, conocemos a nuestros clientes, conocemos a nuestra competencia, conocemos el producto, los precios, pero también es importante conocer ese otro aspecto que ahora puede marcar mucho la compra, que no es ya la calidad, que no es la necesidad, sino también la satisfacción o la reputación de consumir algo y qué efectos tiene eso sobre nosotros. Habíamos compartido en momentos anteriores que hay también un componente emocional en la compra que ya no es eminentemente racional, que ya no es un cálculo, sino también es un sentimiento, es una emoción, es una experiencia, que se va construyendo esta relación producto, marca, cliente. Entonces, en este contexto, ¿por qué es importante hacer otro tipo de preguntas a los consumidores? Bueno, Fernando, es básicamente porque el mundo ha cambiado. No puedo yo asumir de que estamos en un mundo estático. Simplemente regresemos a ver, hace 1 año y medio teníamos una realidad completamente distinta a la que vivimos hoy. Y a me gusta mucho, alguna vez escuché esta historia en donde estaba Albert Einstein conversando, dando clases y le dice a su asistente, por favor, aquí están las hojas del examen, por favor, páselas. Y ella se percata de algo y le dice, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, está tomando las mismas preguntas del semestre anterior. ¿Es eso verdad? Y el doctor Einstein le dice, sí.
Pero ¿cómo se le ocurre, doctor? Pero son las mismas preguntas del semestre anterior. Y él le responde categóricamente, claro, son las mismas preguntas, pero las respuestas son diferentes. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer la reflexión ahora. Las mismas preguntas es cómo yo evoluciono, cómo crezco, qué es lo que quiere mi cliente, cómo necesito cambiar. Las respuestas que son, que hace un año funcionaban, ahora es probable que no funcionen. Y no solo esa parte, sino que hay que hacerse nuevas preguntas. ¿Y por qué hay que hacer nuevas preguntas? Porque, como lo mencionaste al inicio, si estamos en un plano ya no solo lógico, sino emocional y hasta filosófico, que tiene que ver con nuestras creencias, debemos irnos al lado oscuro de la luna, así como dice la canción de Pink Floyd, o darnos cuenta de que una forma de ver algo también es una forma de no verlo. Hacernos nuevas preguntas nos puede llevar a encontrar nuevos caminos, nuevos descubrimientos e incluso saber que no podemos confiarnos de todo lo que nos diga el mercado, el cliente o nuestras propias observaciones, sino que hay que verificar y asistir a otro tipo de encuentros. Excelente, Marco. Y con eso, ¿cuál es la ruptura con la investigación de mercado tradicional, con las preguntas obvias que normalmente se hacen en un estudio de mercado? ¿Cuáles son esas nuevas preguntas para trascender? ¿Qué debemos buscar? ¿Cuál es el contacto que tenemos que hacer para conocer lo que está opinando o queriendo o buscando el consumidor? Primera premisa, no podemos confiarnos de absolutamente todo lo que diga el cliente, porque el cliente, el usuario te va a mentir por varias razones. Y solo para ponerles un ejemplo, haciendo una investigación de mercados hace algunos años, en una empresa, una señora que formó parte de esta investigación mire, cuéntenos cómo usted evalúa el servicio y las personas acá. Y esta señora dijo, no, terrible, pero no me atienden bien, son unos malcriados, antes eran mejores y todo, una queja terrible. Entonces dije, señora, muy bien, ¿puede usted calificar del 1 al 10, siendo 1 súper malo, pésimo, y 10 excelente la calificación de servicio que usted acaba de mencionar? Y la señora responde, póngale 9. Entonces yo me quedé loco. Le digo, pero usted acaba de decirme de que ha tenido una experiencia nefasta. Sí, pero ya van a cambiar. Sí, pero pobrecitos, esperemos un rato, estoy seguro de que era. Entonces, a ver, si tú analizas y te quedas con solo la primera respuesta, podrías intuir de que la calificación era extremadamente baja, pero cuando ya ratifica su calificación, le pone 9, llega a haber un sesgo y una explicación que en este caso muy particular existe un factor emocional de vinculación, solidaridad con la gente y hasta cierto apego a la marca, como que le perdonamos a la marca, lo cual nos hace una pregunta. ¿Realmente estamos midiendo la satisfacción como debemos medir? ¿Estamos haciendo las preguntas que debemos hacer? Y yéndonos a otro plano, muchas veces las empresas preguntan lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Cuénteme qué tengo que mejorar. Y a veces esas cuestiones nos dan respuestas obvias, pero cuando nos vamos a lo no obvio, es probable que encontremos cosas mucho más interesantes. Si yo cambio la pregunta y le digo, ¿qué debería hacer yo para que usted deje de comprarme y automáticamente se cambie mi relación con usted? La respuesta a esa pregunta va a ser loca porque van a decirte incluso, ¿sabe qué? O sea, haga esto otro, y esos son los no negociables. Es interesantísimo nosotros entrar ahora en las creencias y en los intereses del cliente. Porque si nosotros preguntamos solo lo obvio, sobre lo funcional o sobre cómo se desempeña mi producto, pero no estamos metiéndonos a preguntas de cómo afecta lo que cree o lo que siente el cliente, es probable que tengamos un hueco que no podamos rellenar. Solo imagínate que tú, sin darte cuenta, estés vulnerando una creencia profunda de un cliente y el hecho de que un cliente no se queje no garantiza que esté contento. Y no te lo dice porque no le preguntaste. Es momento de ir a explorar ese tipo de preguntas nuevas, es momento de explorar esos territorios ajenos a nuestro sentir y pensar y comenzar a arriesgarnos. Si vamos a hacer preguntas, vamos a tener que ser mucho más arriesgados. Excelente, Marco. Muchas gracias por proponer esa idea disruptiva de dejar de preguntar lo obvio al consumidor y arriesgarnos a hacer preguntas que nos permitan conocer otros aspectos en esta relación con el cliente. ¿Qué debemos considerar justo para formular ese conjunto de preguntas para trascender? Estas preguntas para romper lo obvio, para que sean disruptivas y te generen otro tipo de información. Primero, considerar que el cliente, no tenemos un perfil de cliente único. Lo que responde a un hombre va a ser quizás totalmente diferente a lo que responde a una mujer.
Y eso sale una premisa. Lo que es verdad en un lado puede ser totalmente mentira en el otro y viceversa. Uno tiene que conocer de que no necesariamente el género de las personas nos puede dar cierto tipo de respuesta, sino también la edad. Conozcamos a nuestra audiencia, veamos cómo está compuesta, son más niños, son más jóvenes, son más adultos, son más ancianos, ¿cuál es la concentración? Y quizás debemos adaptar nuestras preguntas a ellos. Dos, el cliente es mentiroso y el cliente es infiel. Y eso no podemos dejar de lado. Y aparte que el cliente es emocional. Por lo general va a responder no solo con la lógica, sino con un componente emocional. Y si nosotros queremos llegar un poco más allá, entonces tratemos de preguntar cuáles son los intereses de nuestro cliente. No qué le gusta, no cómo satisfacerle, sino comenzar a preguntar qué te interesa, en qué crees. Yo no voy a hacer ahora estrategias comerciales solo para que me veas, solo para que hables de mí o solo para que me compres. Yo lo que me permito sugerir es hacer estrategias ahora para que me creas. La credibilidad es una de las cuestiones más cercanas que tenemos que tener ahora como estrategia de negocios. Seas emprendedor, seas ya de muchos años, seas incluso un gurú en tu campo, es momento de hacerte nuevas preguntas y darte cuenta de que tus clientes han comenzado a cambiar sus creencias. Solo para darte un ejemplo, antes nosotros el tema de la seguridad no era tan importante. Ahora con el tema de la seguridad y protección se ha vuelto extremadamente relevante. Y la accesibilidad y disponibilidad que no era tan importante ahora en pandemia, aquellas marcas, aquellos servicios, aquellas personas que estuvieron más cerca y llegaron a tiempo y estuvieron disponibles, le ganaron a una marca completamente que tú seas leal. Pongo un ejemplo mío, yo tenía una marca de hamburguesas que me gustaba mucho, primeros meses de pandemia le llamé y me hicieron tanto lío para poder llegar que dije, bueno, o sea, lo siento mucho, me va a tocar comprar otro tipo de producto porque no está siendo accesible y disponible. Y con eso nos revela una cosa que les puede asustar a muchos. La fidelidad a la marca hay que entenderla. Una cosa es ser fiel y otra cosa es ser mecánico. ¿Tu cliente te está comprando regularmente por fidelidad o simplemente porque le funcionas? Yo creo que hay que comenzar a preguntar. La primera pregunta, ¿por qué me compras? ¿Cuáles son las razones funcionales y emocionales de por qué me compras? Y otra cosa que creo que es muy importante, ¿qué no soy? Si tú me preguntas a mí qué no soy, y esa respuesta le das la vuelta, es realmente lo que efectivamente soy. E incluso qué me falta y qué me sobra. Nunca he preguntado eso a mi cliente, se van a sorprender de preguntar eso, porque llegar a esos tipos de respuestas es justamente pasar de lo obvio a algo que te puede hacer trascendental, que puede hacer que puedas utilizar esa información para llegar emocionalmente a la gente y que puedas mantener esa llama encendida. Excelente, Marco. ¿Y qué debemos considerar al momento de hacer estas preguntas cuando tratamos de investigar o conocer el tipo de consumidor que está atrás? ¿A qué me refiero con la pregunta? Se escucha mucho de los tipos de generaciones, de los baby boomers, de la generación Z, de los X, de los Y, de los millennials, de los alfa, de todos. Entonces, ¿por qué es importante tener información diferenciada, categorizada, con los diferentes características de cada uno de estos grupos poblacionales organizados por edades? Por una razón muy simple, porque yo no puedo generalizar. Ahora es peligroso generalizar. Y partamos de esta premisa. Yo a los oyentes y a los que nos están viendo, si es que es posible, por favor, tatúense lo siguiente o pónganlo en la refri para que lo lean todos los días. El hecho de que a un cliente le guste algo no garantiza que le gusten todas las versiones de ese algo. Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta muchísimo el picante, mucho. Pero si Fernando Jurado tiene una empresa de ají, de picante, y él me ofrece este ají que es, no sé si han visto ese ají que es salsita, así como con chuchitos que te venden, para mí eso es cualquier cosa menos ají, es incluso protector solar, es bronceador. Yo no te voy a consumir eso. Oye, pero a ti te gusta el ají. Sí, pero no me gusta esa versión de ají. Es extremadamente importante. Y esa es una respuesta de un concepto de producto. ¿Qué es el concepto de producto? ¿Qué significa ese producto, ese servicio, esa persona en el cliente? Y eso hay que preguntar por generaciones. Una impresora para un baby boomer entre 55 y 70 años puede ser más difícil que descifrar el código Da Vinci,
Pero si tú le agarras y le pones a mi hijo que tiene 12 años y le das la impresora, ni siquiera lee las instrucciones y tiene un aprendizaje intuitivo que te ayuda a resolver. Entonces la pregunta es, ¿cómo le debo vender y cómo le debo tratar de hacer llegar mi producto, mi solución a este chico que ya lo tiene sabido todo, versus cómo le hago a esta persona, este baby boomer, que quizás no es porque sea tonto ni mucho menos, sino que no le interesa la tecnología y se ha quedado un poco desactualizado? No es el mismo mensaje. Y por eso es importante diferenciarlos. Si yo les vendo de la misma manera a todos, es probable que en algunos genere atracción y en el otro sea un elemento disuasivo. Peligroso generalizar si no tienes la información. Recuerden, antes quien tenía las tierras tenía el poder, hoy quien tiene información y sabe cómo usarla tiene el poder. Gracias, Marco. Y a propósito de conocer, mejor dicho, de tener mucha información del cliente, cuando te planteas una investigación de mercado, usualmente te puedes plantear objetivos y resolver problemas y buscar soluciones a esos problemas dentro de una lógica de estrategias. En este sentido, cuando tú planteas esta idea de no preguntar de lo obvio, sino preguntar lo trascendente, ¿se persiguen objetivos? ¿Se solucionan problemas o qué se busca? Verás, siempre vamos a ir a tratar de solucionarlo, de tener objetivos. Sí, yo lógicamente quiero vender más, quiero llegar a tener más posicionamiento, quiero tener más satisfacción. Hay objetivos de cajón, pero tenemos que pensar no solo en los objetivos lógicos, también los objetivos también no tienen que ser obvios. Tengo que tratar de entender el método. ¿Y a qué me refiero, Fernando? Hay gente que se enamora ahora de otras cosas de lo que se enamoraba antes. Si nosotros vamos a cómo conquistaban nuestros abuelitos, se demoraban creo que 2 o 3 semanas y les decían, oye, te doy la respuesta en 2 semanas y el abuelito se esperaba. Ahora tú sabes que en un reggaetón hay amor por siempre, pero es porque han cambiado todo el tipo del contexto de cómo funciona. Lo mismo, la misma pregunta. Yo creo que debería analizar si mi solución, así haya solucionado el problema, es la única forma de resolverlo. Hay muchas empresas, muchos negocios, muchas personas que resuelven algo y lo resuelven bien. Fantástico. Yo les invito a preguntarse, ¿es la única forma que tenías para resolverlo? Y comienzas a utilizar ese método y quizás a la gente le gusta, pero ahora la gente se termina enamorando del método, de la forma en cómo solucionaste problemas, sin llegar a decir marcas. Todo el mundo conoce el método de comer esa galleta negra con centro blanco. El 90% de la gente sabe cómo comer y cuál es el método de comer y se han enamorado no necesariamente de eso, sino de la forma en cómo te venden. La pregunta es, la manera en cómo estás solucionando los problemas, ¿la encontraste? Fantástico. ¿Hay otras formas de hacerlo? Y es probable que eso ni siquiera te respondas tu cliente. A veces te puede responder tu propio empleado, el que está atendiéndolo. Te puede responder incluso un no usuario, una persona que ni siquiera te va a comprar, pero sabe y te da una idea de negocios o una idea de solución extremadamente loca. Entonces, yo particularmente pienso y les invito a reflexionar de que en esta era hacerse preguntas absurdas no es tan absurdo. Comiencen a cuestionarse si realmente sus soluciones son las únicas y cómo más solucionarían los problemas. Y para ponerles un poco más interesante, Fernando, tú dijiste al inicio, sí, hay que investigar a la competencia. Yo les reto lo siguiente, ¿por qué no investigamos los problemas de la competencia, cómo vencerte a ti mismo? Piensa como que fueras la competencia, a ver cómo le harías guerra a tu producto. Entrar en ese campo, en otro tipo de creatividad, va a ayudarte a ver otro tipo de paisajes y encontrar otro tipo de soluciones mucho más creativas. A veces creo que nos estamos durmiendo mucho en los laureles, casándonos con el método, y creo que es momento de cuestionar incluso nuestros aciertos. Muchas gracias, Marco. Una pregunta. ¿Por qué combinas la lectura con la música? ¿Cuál es ese factor inspirador o ese factor motivacional que existe en estos dos componentes muy marcados en tu vida? Bueno, te voy a ser muy sincero, para mí han sido motivo de inspiración y creatividad. Soy melómano, escucho música desde los 8 años, creo, y soy coleccionista incluso de música. Y también lo mismo con la lectura desde los 14 años. Me encanta Stephen King. ¿Por qué me gusta mucho la lectura y la música? Y si me permiten sugerir, decirles que ustedes opten por ahí, buscar ese tipo de arte.
que te permite a ti ver nuevos paisajes. Para mí entrar a la música y entrar a la lectura es como entrar a nuevos viajes. Leer mucho, escuchar mucha música, pero no solo escuchar por escucharla, digerirla, entender cómo funciona la melodía y todo, te puede llegar a despertar perspectivas que nunca las habías encontrado si lógicamente manejas todo tu método. Creo que tanto la música como la lectura, y creo que más la lectura nos ayuda a explorar esos paisajes. Entonces, si ustedes quieren sacar nuevas ideas, creo que el método que me ha funcionado es leer mucho, y no solo leer de tu área. Si eres panadero, si eres arquitecto, mucha gente se centra en leer de su área. Está bien. Pero ¿por qué no lees de otras cosas? Y particularmente a mí me ha gustado muchísimo, leo mucho sobre divulgación científica en temas de cómo ha sido el desarrollo del cerebro humano, cómo los paleontólogos han estudiado el desarrollo y cómo se comportaba la gente, porque así como el médico te pide tu historia clínica, nuestra historia nos da muchas respuestas de cómo somos ahora y cómo nos comportamos. Yo les invito a leer, miren, cómo eran los griegos, cómo eran los romanos, cómo eran en esas épocas, cómo resolvían los problemas en ese tiempo, y veamos ahora cómo los resolvemos en la realidad. Vincular esas dos cosas me ayuda para relajarme y descubrir nuevos paisajes. Y creo que sigamos, como son evolucionan siempre, creo que es un buen método de llegar a esos lugares que quiero llegar. Excelente. Justo busco una respuesta y en tu respuesta incluiste la palabra creatividad. ¿Qué es la creatividad, Marco? Y cómo la creatividad no es eso que dijiste, no le pertenece únicamente al artista, sino también le puede pertenecer a alguien de ciencias duras. No necesariamente lo obvio que puede ser el arte, la música. ¿Por qué alguien que estudia ingeniería en administración de empresas con especialidad en marketing también tiene que ser creativo? Bueno, la creatividad para mí es comenzar a divertirse con las ideas y para poder buscar soluciones y abrir puertas donde, bueno, para simplificarlo, poner ventanas donde hay paredes. Para mí eso es la creatividad, es comenzar a buscar soluciones, abrir estas puertas que no estaban abiertas, poner puertas donde no había puertas. Y es extremadamente importante en cualquier tipo de carrera, en cualquier tipo de etapa. Hay gente que es mucho más creativa que otra y todos somos creativos, todos tenemos el potencial de desarrollar nuestra creatividad. Es importante buscar los métodos y los vínculos. Estamos completamente obligados todos los días a resolver problemas, pero cuando los problemas se hacen súper simples, incluso tu cuerpo se hace y tu mente tiene un hábito de resolverlo simple. Pero si comienzas a ponerte retos y comienzas a explorar un poco cómo resolver otro tipo de problemas, tu mente comienza a accionar. Es como ir al gimnasio. Lógicamente, después de un tiempo, ese gimnasio va a dar resultados. Exactamente la creatividad hay que explotarla, hay que generarla, hay que alimentarla, y por eso hay que meterse en otras perspectivas. No es lo mismo nadar en una piscina que no tiene olas que meterse a nadar el río Napo. Lógicamente, si tú utilizas el mismo forma de nado en la piscina de 18 por 18, en el río Napo te vas a ahogar. Es exactamente lo mismo. Necesitamos un tema de adaptar y por eso debemos comprender diferentes escenarios. Nos puede ayudar en todos los aspectos de la vida y curiosamente bastante en la parte personal. Muchas de las formas de cómo resolvemos los negocios, cómo resolvemos nuestras cuestiones académicas, sí deberíamos plantearnos, ¿y esto cómo lo puedo aplicar a mi vida? Ahí vamos a tener otra ganancia extra. Excelente, Marco. Quiero leer algo y a ver si te acuerdas. Dice, no podemos dejar de aprender y conectar. No podemos dejar de crear. No podemos darnos el lujo de no saber en qué época estamos y hacia dónde vamos. Eso lo dice uno de tus personajes en Marketing Snacks. ¿Qué es el Marketing Snacks? ¿Cómo funciona? ¿Qué busca? ¿Y por qué ese canal? Bueno, justamente salió de un tema creativo y es un cómic de marketing que yo lo creé a partir de que mi esposa no me leyó el libro. Yo tengo un libro que se llama Emotion Share, lo escribí hace 4 años, me dediqué casi 2 años en escribirlo, le regalé a mi esposa no le leyó y lógicamente cuando ya me enteré que no leyó, me fui a dormir en la sala, como bien resentido, pero después me di cuenta que estaba haciéndome una pregunta inadecuada y en vez de preguntarme, la importancia es hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué no me lee? Comencé a preguntarme cómo hago para que me lea. Entonces vi que lo mío era muy técnico y no era el código de mi esposa y comencé a crear cómic. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, nosotros nacimos para ser visuales y está comprobado de que el 70-80% de las cosas que ves las recuerdas después.
amante del cómic, me encantan mucho los Looney Tunes, los dibujos animados, los veo incluso como terapia, los dejo como parte de mi creatividad, así es que creé este cómic de marketing para explicar marketing y negocios a través de dibujitos. Y lo que dice este personaje, que es, no podemos darnos el lujo de no saber en qué época estamos y hacia dónde vamos, es justamente desarrollar nuevas ideas creativas para poder llegar a la gente. Lo llamé marketing snacks porque son ideas de marketing en snack. ¿Qué es un snack? Un chiflecito, una botanita, un pasaboca que tiene que ser rápido y efectivo. Y lo curioso de esto es que antes mi libro estaba dedicado a la gente de marketing, pero ahora con los snacks me lee gente, me leen abogados, me leen economistas, me leen gente de turismo, es decir, se me amplió el rango de llegada a la gente. Y por eso digo, no podemos darnos el lujo de no saber en qué época estamos y hacia dónde vamos. Debemos, perdón, nosotros investigar más allá y aprender mucho de estas industrias, por ejemplo, suena abrupto el ejemplo, pero deberíamos nosotros aprender mucho de estos que negocian con terroristas, de las personas que están en la sala de emergencia de hospital, de los que están desarmando bombas, de la industria de seguros incluso y de los que venden paquetes mortuorios, porque ellos están manejando una cosa que es imprescindible entenderla, riesgos. Ellos saben cómo manejar un riesgo. Si algo nos enseñó la pandemia y que nos ha obligado a la creatividad a estar ahora presentes es nosotros tenemos que investigar y buscar nuevas maneras extremadamente creativas para incluso en épocas de ausencia total, de frenazo total, ver cómo solucionamos problemas. No puede ser posible que solo seamos creativos en el momento que tenemos problemas. Debemos comenzar a ser creativos incluso desde ya. Y por eso cada empresa debería manejar su departamento de riesgos, analizar qué pasa si hay un apocalipsis zombie, una especie así como de total caos. ¿Cómo yo voy a resolver un problema de ese estilo? Nos obligamos a pensar eso solo con la pandemia. Creo que ya no es cuestión solo cuando hay problemas graves, sino es momento de comenzar a eso. Y creo que eso fue lo que me pasó con Marketing Snacks. Salió en un periodo de oscuridad. En la oscuridad a veces te harás creativo, dirás, pero no necesariamente uno debe ser creativo solo en la oscuridad, sino en los momentos incluso de mayor claridad. Los pasos siguientes, te vi haciendo una charla o un foro de los círculos de TEDx. ¿Hacia dónde vas? Sí, sabes que yo creo que el tema de las conexiones es importante. Tuve la oportunidad de generar una licencia TEDx en el Instituto ISMAC. Llevamos al tercer año y un parte de este proceso de aprendizaje y de llegar, tenemos los TED Circles, que es una forma de conversar con gente. No es un evento en vivo, pero conversas con gente a partir de temas que los genera TEDx, con el objetivo de sacar los famosos takeaways, que son aprendizajes generados por la misma conversación para poder transmitir a la gente. Extremadamente delicioso y extremadamente propositivo. Así es que vamos a seguirle con con ese tipo de eventos. Ya vas a conocer un poquito más al respecto, Fernando, ya vas a estar al pendiente. Y sí, seguimos creciendo. Yo creo que conectarse ahorita con la gente es uno de los puntos básicos. No podemos dejar de aprender y conectar, como decía. Y tampoco no podemos darnos el lujo de desperdiciar las conexiones. Mientras más contactos tienes, más poderoso eres. No lo digo yo, lo dice Malcolm Gladwell. Así es que uno no tiene que pelearse ni con su ex. ¿Por qué? Porque tiene contactos. Así te haya roto el corazón y todos los que nos están escuchando, no importa. Perdónale, porque o él conoce a alguien que puede ser el nuevo amor de tu vida o tu nuevo cliente, o te puede conectar con alguien que sea tu proveedor o algo. Así es que no desaprovechen los contactos. Excelente, Marco, muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por compartir esta visión personal, también profesional, y que ha sido muy transparente en contarnos esas verdades que están atrás de los pasos que uno da en la vida. Esa charla de mi esposa no me leyó y tuve que repensar la forma en cómo contactar y dar el clic con la versión que a ella le gusta acceder a contenidos. Entonces, para conocerte más, para conocer tu trabajo y conocer este aporte que nos brindas. Te agradezco mucho, Marco, muy gentil por estar acá y muchas gracias por compartir nuevamente. Gracias, Fernando, por la invitación. Un fuerte abrazo para ti, para todos los miembros del panel de ahora. Un abrazo al Banco Central del Ecuador y todos sus directivos. Aquí seguimos, así es que encantado y muy ilusionado por haber participado acá. Muchas gracias y una buena tarde a todos. Gracias, Marco, muy gentil.
Estuvo con nosotros Marco Calvache Sánchez, director de la Escuela de Negocios del Instituto ISMAC, y también el creador de Marketing Snacks, que es esta nueva forma de contar negocios y contar temas de marketing. Voy a dar la bienvenida a mi segunda invitada, que es Ligia del Valle. Ella es funcionaria del Banco Central en la Dirección del Depósito Centralizado de Valores. Es egresada de Banca y Finanzas por la Universidad Nacional de Chimborazo. Cuenta con 37 años de experiencia como servidora pública en el Banco Central del Ecuador. Durante todo este tiempo se ha desempeñado en diferentes áreas, en áreas técnicas del Banco Central. Ha sido jefa de la Cámara de Compensación, de Contabilidad, de Pagaduría, jefa de oficina e incluso juez de coactiva. Forma parte de la Dirección Nacional de Servicios Financieros a cargo del manejo de la deuda pública. Colaboró allá también. Actualmente es funcionaria de la Dirección Nacional del Depósito Centralizado de Valores. Con Ligia vamos a conversar sobre el contrato único de custodia y administración de valores como servicio del Banco Central. ¿Cómo estás, Ligia? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de poder estar en este gran programa. Les agradezco infinitamente por permitirme compartir mis conocimientos durante esta trayectoria. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Quiero comenzar explicando a la ciudadanía a través de tu voz, a través de tu testimonio, y explicar qué es el depósito centralizado de valores en primera instancia. Ya. El depósito es un espacio físico en el cual nos permite guardar instrumentos financieros. Para hacerlos un ejemplo sencillito. Digamos que nosotros mantenemos un cofre o una cajita donde guardamos todos nuestros recuerdos cuando éramos niños, especialmente los niños canicas, la carta del novio y cosas así. Entonces, era una custodia, ¿no? Esa es la custodia nuestra. El depósito, lo que custodia ahora son valores, instrumentos financieros que vienen a ser un pagaré, una letra de cambio, una póliza, una acción. Entonces, para hacer esto, está registrado en una cuenta electrónica. El depósito realmente nació con este fin hace aproximadamente 12 años, el 19 de este junio, cumplimos 12 años en el mercado de valores. Está conformado por un gran equipo de profesionales, tanto en la ciudad de Quito, de Guayaquil y Cuenca. Entonces, la idea es cuidar los valores que el inversionista tiene en una entidad financiera, más o menos. Entonces, nosotros trabajamos con las casas de valores y de ahí interviene la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil. Entonces, nosotros cuidamos la inversión de un cliente. Ese es el depósito. Excelente, muchas gracias por esa primera explicación para que las personas conozcan cuáles son los diferentes servicios que presta el Banco Central a través del depósito centralizado de valores. En este sentido, el motivo de la charla de hoy, de conversar con ustedes, el contrato único de custodia y administración de valores. ¿Qué es, qué significa y para quién está dirigido este servicio? El contrato realmente viene a ser un convenio entre dos partes. Aquí tenemos al emisor, que es la persona que requiere un flujo de dinero para invertir, para crecer en su empresa, ¿sí? Puede emitir varios tipos de valores que llamamos papel comercial, titularizaciones, certificados de depósito, certificados de inversión. Entonces, digamos que una persona va a un banco y dice, yo tengo esta cantidad de dinero, entonces el banco recepta ese dinero y le paga una tasa de interés. Entonces, es lo mismo aquí cuando el cliente va a una casa de valor y dice, yo quiero comprar un papel. Entonces, tenemos varios emisores que son los que emiten estos valores. Tenemos emisores públicos y emisores privados. Los emisores públicos, uno de ellos es el Ministerio de Finanzas, que tenemos los bonos, que son un beneficio para los señores del magisterio. Entonces, para que el ministerio emita estos bonos, tiene que firmar un contrato que viene a ser un convenio entre el ministerio y el depósito centralizado del Banco Central.
y que cumple ciertos requisitos. Anteriormente teníamos diferentes tipos de contratos para diferentes tipos de papel, para bonos, certificados de inversión, pólizas. Hoy en la actualidad es el contrato único, se lo firma electrónicamente. Entonces, lo que hay que considerar es que los valores que se van a emitir, así sean bonos, papel comercial, certificados, deben estar inscritos en el catastro público del mercado de valores. Entonces, las partes hacen su gestión en la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿sí? Donde emiten una resolución y que es un requisito que está dentro del contrato. Tenemos 7 requisitos que son sencillos para el cliente, para el emisor, el RUC, la resolución de la Superintendencia de Bancos, de Compañías y Seguros, que los recursos sean lícitos, que es la declaración de que los recursos sean lícitos, porque nosotros tenemos la política de antisoborno también, entonces tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que ver de que no haya mayor riesgo. Toda inversión es un riesgo, pero que no sea tan grande, ¿no? O sea, que estén avalados por el ente, que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las personas que están autorizadas a dar las instrucciones para las emisiones de estos valores. Entonces, conjuntamente de estos requisitos, se firma el convenio, se lo hace de manera electrónica. Entonces, el emisor también conoce de los beneficios que tenemos al darle el servicio, que es una tarifa no muy alta, que está en libre competencia con el mercado, que la puede, que no es más el gasto de ellos como emisores, ¿no? O sea, como tenemos, por ejemplo, el emisor privado. Le puedo dar un ejemplo de algunas empresas, por ejemplo, la Visa, Pronaca, Rey Lácteos, Uniscan, la Fabril. Entonces, ellos buscan recursos a través del mercado de valores, ¿sí? Entonces, ponen a disposición su inversión a una tasa rentable, ¿sí? En competencia con las instituciones financieras. Entonces, el inversionista se acerca a una casa de valor y hace su negociación, ¿ya? Entonces, esto se ingresa al mercado y también el Banco Central hace el registro de la emisión. Entonces, ¿cuál es el registro? Es una anotación electrónica donde van todas las condiciones financieras del valor. Digamos, un certificado de inversión, tal vez para hacerme entender un poquito, y le dice, yo quiero un certificado de $10,000 a una tasa del 8%, pagos mensuales, trimestrales o anuales. Entonces, esa es la información que se registra en el depósito. Ya. Este tiene un costo que, como yo le decía, el tarifario, por ejemplo, las emisiones de corto plazo es del 0.03%. Emisiones de largo plazo es el 0.04%. ¿Ya? No tiene costo por el ejercicio de derechos. El ejercicio de derechos es el pago de capital y el pago de interés. Lo hacemos por el sistema de pagos. ¿Sí? No sé si me pude hacer comprender o... Está muy bien, Ligia. Muchas gracias. Nos has dado información también adicional del valor, de los costos, de los requisitos. Ahora cuénteme, por favor, ¿cómo accedo a este servicio? ¿Hay algún canal virtual, o solo es por un trámite físico, o me atienden por correo electrónico? ¿Cuál es el mecanismo? Ya, tenemos toda la información publicada en la página web del Banco Central, es www.bce.es. Productos y servicios, en la parte derecha está la Dirección Nacional del Depósito Centralizado de Valores, se le despliega la página y encuentra usted la parte legal, encontramos el contrato, encontramos el tarifario, las resoluciones, esa es la información que usted la puede encontrar de manera virtual. Adicionalmente, tenemos el correo electrónico que es dcb@bce.es, en donde se le puede dar toda la información que usted requiera, ¿sí? Adicionalmente, lo que quería comentarles, por ejemplo, al emitir los bonos, las personas beneficiadas también tienen la posibilidad de consultar en línea 24/7
su extracto de cuenta. Ingresan a la página web www.bce.es, se van a la parte final, ahí dice Depósito Centralizado de Valores, Estados de Cuenta, damos un clic, automáticamente se despliega la página, digita su código, su identificación, número de cédula o su RUT o también el pasaporte porque tenemos clientes extranjeros. El sistema le envía un código a su correo, al correo del cliente, el señor toma su código, lo registra en la página web y se le despliega el estado de cuenta que lo puede consultar con 3 meses, su periodo es de 3 meses, y el extracto de su cuenta. Entonces, en el extracto de su cuenta va a obtener ¿qué? Nombre de la persona beneficiada, dónde está ubicado su título, bajo qué casa de valor, las condiciones del título, por ejemplo, el certificado de inversión, un bono del Estado, un CED, un papel comercial, el monto, la tasa, de ser el caso, el plazo y su fecha de vencimiento y su estado, que es muy importante, que siempre va a estar en circulación, y lo negocia desde las casas de valores. Excelente, Ligia. Muchas gracias por esta información detallada que nos has brindado sobre el contrato único de custodia de valores, custodia y administración de valores que ofrece el Banco Central. Como nos había comentado Ligia, toda la información está cargada en productos y servicios, en la sección de depósito centralizado de valores, en nuestra página web institucional, y pueden acceder también a información vía correo electrónico que te pediría que nos repitas, por favor, cuál es el correo electrónico de acceso a información o consultas. Ya, el correo es DCB, o sea, D de Dino, C de casa, B de valores, @bce.es, ¿sí? Entonces, lo que ustedes requieran está a la orden. Estamos muy abiertos a atender todos sus requerimientos. Muchas gracias, Ligia. Les repito, el correo electrónico donde pueden buscar o acceder, o mejor dicho, consultar información sobre este servicio del Banco Central es dcbpequeña@bce.es. Y adicionalmente pueden buscar y conseguir información en nuestra página web institucional. Gracias, Ligia, por haber compartido, por habernos contado uno de los servicios que brinda el Banco Central y que nos hace estar más cerca de la gente. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Una buena tarde. Gracias, Ligia. Que tengas una linda tarde. Voy a continuar con el programa. Antes de dar paso a mi tercer invitado el día de hoy, voy a hacer los saludos destacados para quienes nos han acompañado: al señor Guido Rodas, María Augusta Lara, Mauro Brito, William Galeas, Patricia Torres, Oscar López, Mónica Villasís, Juan Carlos Brito, Walter Loarte, Andrea Espinosa, Leán Simaya, Nixon Torres, Edgar Guerra, Marcelo Castro y todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Voy a dar, por favor, voy a dar la bienvenida a la señorita Paola Cárdenas, con quien vamos a hacer la cápsula informativa Noti Encuentros, que es un resumen de las principales noticias económicas internacionales y nacionales de esta semana. Bienvenida, Paola. Bienvenidos al noticiero Noti Encuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación, revisaremos las noticias de interés nacional e internacional de esta semana. En noticias nacionales, BID tiene un plan financiero de $1.053 millones para Ecuador en 2021. Mauricio Kleiber Caron, presidente del organismo, se reunirá con el presidente Guillermo Lasso y la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori. En el encuentro se abordarán temas como crisis sanitaria, protección a las poblaciones más vulnerables y generación de empleo. Inversiones de proyectos de energía renovable en Ecuador suman $400 millones. El crecimiento de las exportaciones de electricidad y la diversificación de fuentes de generación atraen el interés del sector privado en proyectos de energía renovable. Así lo afirmó la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética. En noticias internacionales,
Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe se desarrolla en Francia. La 13ª edición del Foro Económico reúne a líderes de los sectores público, privado y de la sociedad civil y a representantes de organizaciones internacionales. El foro que inicia hoy es uno de los eventos más destacados en Europa dedicados a América Latina y el Caribe. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante con el programa. Muchas gracias, Paola. Gracias por esa breve reseña de las principales noticias económicas nacionales e internacionales de esta semana. Les informo que la organización internacional World Gold Council destaca la gestión del Ecuador, especialmente del Banco Central, en la compra de oro, ya que ha impulsado en la economía popular y solidaria, en los artesanos y en los pequeños productores mineros, el desarrollo económico, la protección ambiental y también el fortalecimiento de las reservas internacionales del Ecuador. Muy contentos por esta buena noticia y este reconocimiento internacional que ha recibido el Banco Central para una de sus gestiones. Mi tercer invitado es el señor Eduardo Cabezas, es especialista en síntesis macroeconómica en la subgerencia de programación del Banco Central del Ecuador. Cuenta con una maestría por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina en econometría, adicionalmente una maestría en economía por la Universidad San Andrés, igual en Argentina, y es economista por la Universidad de la SUAY. Cuenta con 14 años de servicio como funcionario y experiencia en el Banco Central del Ecuador. Actualmente trabaja en la Dirección de Síntesis Macroeconómica. Dentro de su experiencia académica ha dictado clases y cursos de posgrado en varias universidades nacionales, como la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Cuenca. Eduardo, qué gusto me da tenerte acá. Bienvenido, un saludo fraterno para ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la bienvenida, un gusto y un saludo cordial a todas las personas que nos siguen en los diferentes medios. Muchas gracias, Eduardo. El día de hoy, Eduardo nos va a comentar sobre un estudio de impacto. Un estudio de impacto que ha hecho el Banco Central, ha realizado el Banco Central y en el que se estima o se cuantifica los efectos que ha tenido el coronavirus, la pandemia, en la economía ecuatoriana con resultados para el año 2020. Antes de comenzar ya en el detalle sobre los datos, quisiera conocer qué es la parte conceptual de un estudio de impacto. ¿Qué es un estudio de impacto, Eduardo? Bueno, básicamente lo que tú tratas de hacer en un estudio de impacto es conocer determinadas variables que han sufrido un cambio ante un efecto adverso en la economía. En este caso, estamos interesados en conocer cuáles han sido los efectos de la pandemia COVID-19 en el ámbito económico y social. Muchas gracias, Eduardo. Y en este sentido, ¿por qué es importante que las autoridades, los tomadores de decisión, los agentes económicos tengan información a nivel macroeconómico de cómo se comportaron o cuál fue el impacto en variables macroeconómicas del COVID? ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente, bueno, ya entraríamos un poquito más a detalle la explicación. Es utilizar una metodología que es avalada a nivel internacional y es de una metodología de PDNA, por las siglas en inglés. Y lo que quiere decir es una evaluación de necesidades ante estos eventos adversos. Es importante porque bajo esta metodología, como ya lo voy a explicar más adelante, se realiza una evaluación de impacto y una evaluación de necesidades de recuperación. Y una vez que se tiene estas necesidades de recuperación, también se realiza una presentación de diferentes políticas públicas que pueden ser llevadas a cabo para que la economía vuelva a ese, si tú quieres, un nivel de equilibrio anterior ante
este efecto adverso, que fue la pandemia por COVID-19. Entonces, las autoridades pueden tomar como referencia estas evaluaciones económicas y sociales, así como también las políticas públicas que se detallan, para tratar de llevar a cabo y lograr que la economía vuelva al equilibrio anterior que tenía antes de esta pandemia COVID-19. Perfecto. Entrando al detalle de los resultados, primero quisiera conocer cuándo comenzó este estudio, cuánto tiempo se tardaron en analizar, en obtener los resultados y cuántas personas participaron en este proyecto de reporte. A ver, haciendo un poquito de contextualización, este es el tercer ejercicio que realiza el Banco Central del Ecuador ante un evento adverso. El primer ejercicio que realizamos ocurrió en octubre del año 2019, cuando se presentaron las paralizaciones por la liberalización del precio de los combustibles. Entonces, en ese evento, de aproximadamente entre el 2 y el 13 de octubre, se presentaron acontecimientos que provocaron daños a la infraestructura, así como la pérdida de ingresos de muchas empresas y de familias. El segundo ejercicio que hicimos corresponde al año anterior y fue el periodo de marzo, abril y mayo del año 2020, cuando fue los efectos más fuertes de la pandemia por COVID-19. Y ahora que les voy a detallar un poco más, es el tercer ejercicio que hacemos ya de manera completa de casi todo el año, de marzo a diciembre 2020. El proceso que se lleva a cabo es básicamente en dos partes. La primera parte es la conformación interdisciplinaria de un equipo de trabajo. En esta conformación participan varias instituciones públicas y que se agrupan básicamente en varios sectores. El primero es el sector social, en donde está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El segundo ámbito de las instituciones públicas corresponde al sector productivo, y aquí se encuentra el ente rector, que es el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Es muy importante la participación del Ministerio de Turismo y la participación del Ministerio de Agricultura. Un tercer actor corresponde al sector de infraestructura, y aquí participa el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de Energía, y un último sector que es el sector de seguridad, donde está el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Una vez conformado estas entidades públicas, son coordinadas a través de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y acompañadas técnicamente por el Programa de Naciones Unidas, PNUD, el Banco Mundial y la Unión Europea. Bueno, el equipo de trabajo es bastante amplio, cada uno con su equipo de trabajo, y se van construyendo las diferentes etapas, que ya lo voy a indicar, de la metodología PDNA. La metodología PDNA es una metodología que se aplica en varios países a nivel internacional y es una extensión de las cuentas nacionales, en donde lo que va a tratar de medir es las pérdidas de ingresos netos y los daños ocasionados por este fenómeno adverso. En el caso del COVID, hay una pérdida de ingresos netos, tanto de las empresas como de las familias, pero no hay daños de infraestructura. Entonces, la mayor parte de la evaluación económica y social es una cuantificación de estas pérdidas de ingresos netos. Perfecto. Y podemos ya entrar en la parte de análisis de resultados. ¿Cuál ha sido el impacto?
Perfecto. Bueno, esta metodología PDNA tiene aproximadamente 4 etapas que hay que pasar. La primera es la evaluación de un periodo de referencia antes de presentarse la pandemia por COVID-19. En este caso, corresponde al año 2019. El segundo paso es esta evaluación de pérdida de ingresos netos. La tercera parte es la evaluación del impacto a nivel macroeconómico. El cuarto paso, lo que mencionaba, de una evaluación de necesidades financieras de recuperación, y la quinta parte ya de determinación de políticas públicas. Ahora, ya entrando a los resultados, básicamente el trabajo consiste en utilizar como fuente de información al formulario 104, que constituye la declaración tributaria de las empresas, y se trabaja para el periodo de marzo 2020 a diciembre 2020. Estas pérdidas de ingresos netos, que son trabajados a nivel de SIU, quiere decir la rama de clasificación industrial uniforme, son posteriormente trasladadas a ramas de las cuentas nacionales. Una vez que ya se tiene esas pérdidas a las ramas de cuentas nacionales, pasan a un proceso de deflactación para tenerlo en términos reales, porque la evaluación de impacto a nivel macroeconómico, lo que vamos a tratar de conocer es los efectos en términos nominales y en términos reales. Y el proceso de cálculo es muy parecido a la elaboración de las previsiones macroeconómicas. En esa elaboración, lo que se hace es medir esos impactos de las pérdidas a través de unas matrices de contabilidad social y matrices insumo-producto. Ya presentando los resultados, me permito indicar que las pérdidas en valores nominales asciende a 16.382 millones de dólares, de los cuales 3.591 millones corresponde al sector público y 12.791 millones corresponde al sector privado. Estas cifras, que son fáciles de pronunciar, fueron bastante significativas en la economía. Esas pérdidas representan el 16,6% del PIB nominal para el año 2020. Recordemos que el año que pasó tuvimos una caída considerable en los precios de las exportaciones de petróleo y, digamos así, el pastel se redujo, y por lo tanto estas pérdidas cada vez son más importantes en la economía. Cuando ya se lo mira, digamos, en los sectores que yo les mencioné, el sector social, que incluye actividades como educación y salud, la pérdida tanto pública como privada es de 3.998 millones. El sector productivo, que es el que fue el más afectado, la pérdida fue de 10.905 millones, y aquí se encuentran varias industrias que tuvieron una importante afectación, como es la construcción, el comercio y la manufactura, pero también fue afectado significativamente los servicios de turismo. En el sector de infraestructura, la pérdida fue de 1.535 millones y corresponde a sectores como la energía, las comunicaciones, el transporte, agua y saneamiento y el medio ambiente. Y finalmente, un sector que también se vio afectado es el tema de la seguridad. Esto en valores nominales. Sin embargo, es importante conocer este efecto de impacto macroeconómico en términos reales. Para hacer un poquito de historia, recordemos que el año anterior la economía ecuatoriana tuvo un decrecimiento de 7,8% en términos reales, y el mayor decrecimiento ocurrió en el
segundo trimestre con una caída de 12,8%. Y el tercero y el cuarto también hubieron tasas de variación anual negativas, pero han sido menores. Sin embargo, como el objetivo es conocer este impacto macroeconómico también en términos reales, este impacto de marzo a diciembre de 2020 en términos del PIB real se presenta una caída del 6,44%. Y la caída del empleo asociado a esa caída del PIB comparado con el año anterior es del 6,9%. Y en términos absolutos estaríamos hablando de una pérdida de 532.359 empleos. Es una cifra bastante significativa y que estaría representando el 6,6% de la PEA a diciembre de 2020, que es el dato con el que estamos cerrando el año 2020. Ahora, cuando nosotros miramos un poquito más a detalle y miramos las industrias, en tasas de variación del valor agregado, las industrias más afectadas fue alojamiento y preparación de alimentos con una caída del 26%, enseñanza y servicios de salud, donde salud fue la principal afectada, en especial por los recursos que tuvo que destinar el Estado para los servicios curativos y preventivos, el transporte y almacenamiento con una caída de 13,6%, todas las actividades profesionales y administrativas con una caída de 9,1%, comercio con una caída del 5%, construcción del 4,6%. Hubieron unas dos industrias que tuvieron un crecimiento, más bien no fueron afectadas por el COVID-19, y corresponde a petróleo y minas, pero está explicado básicamente por la explotación de minas y canteras, y en particular de la explotación de minerales metálicos. Y acuicultura y pesca, que tuvo un crecimiento y básicamente es la actividad primaria que tuvo crecimiento porque la actividad de procesamiento de camarón tuvo una expansión en el año 2020, ya que no se detuvieron las exportaciones. Y en términos de pérdidas de empleo, asimismo, las actividades de alojamiento y preparación de alimentos, comercio, construcción, agricultura, ganadería, casi silvicultura fueron las industrias más afectadas en pérdidas de empleo. Gracias, Eduardo, por esa explicación, los datos que nos brindas en términos de la pérdida de valor a nivel de real y a nivel nominal y sus efectos o consecuencias sobre los niveles de empleo. Recordar que estos son datos que nos permiten entender el impacto que ha tenido la pandemia a nivel macroeconómico y la profundización o penetración del impacto en cada uno de los sectores y su efecto sobre el nivel de empleo. Para ir cerrando, Eduardo, ¿qué escenarios se pueden plantear al conocer estos datos y qué tiempos de recuperación podemos prever con la información disponible? Bueno, los escenarios de recuperación a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico consisten en realizar supuestos sobre qué es lo que va a futuro. A nivel macroeconómico, lo único que nos queda es que la economía tenga tasas de crecimiento altas y sostenibles en el tiempo para podernos recuperar lo más pronto posible. Y a nivel microeconómico, que esos efectos de la expansión de la economía tengan un efecto derrame al nivel interior de las familias. Entonces, ¿qué es lo que hemos llevado a cabo al interior de la institución? Es presentar diferentes escenarios de crecimiento económico, entre un rango, si tú quieres en términos reales, entre el 1 y el 5%. Y comparar el PIB en términos reales que tenemos antes de la pandemia, que corresponde al año 2019, y el PIB 2020, que fue efecto ya de la pandemia.
Y déjame que sea un poco optimista. Si la economía ecuatoriana logra tener tasas de crecimiento altas, muy cercanas al 5%, estaríamos superando esta crisis en 2 años. A nivel microeconómico, que es al nivel de las familias, podríamos hacer un efecto parecido, de que no existen cambios distributivos en los ingresos de las familias y que no van a haber efectos adversos significativos. Y preguntarnos cómo a nivel del hogar, algunos hogares que cayeron en pobreza van a salir de esa pobreza y esta pobreza va a irse disminuyendo en el tiempo. En el año 2019 la incidencia de la pobreza fue de 25% y en el año 2020 cerramos con una incidencia de la pobreza por ingresos del 32,4%. Es un modelito sencillo de microeconómico en donde el punto de partida es a través de la ENEMDU, la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, a diciembre del año 2020, en donde vemos ese incremento de 7,4 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza, y nos planteamos escenarios de crecimiento a 5 años con diferentes tasas de crecimiento, de un 1%, de 2%, de 3%, de 4%. Y vamos calculando año a año cuál sería la tasa de incidencia. También se ha calculado la tasa de brecha y la tasa de severidad de la pobreza. Pero para hablarles ya únicamente de la incidencia de la pobreza, la economía ecuatoriana, para que logre tener una tasa de pobreza del 25%, similar a la que teníamos en el año 2019, antes de la pandemia, la economía ecuatoriana debería crecer al menos al 4% durante los próximos 5 años y no tener cambios redistributivos importantes o algún efecto económico adverso que sea más difícil o más tarde podamos alcanzar los niveles prepandemia. Muchas gracias, estimado Eduardo, por la información que nos has brindado el día de hoy con respecto a la metodología utilizada, el proceso de formulación de este reporte, del impacto del COVID en la economía ecuatoriana a nivel de datos de indicadores reales, nominales de ingresos, representados en ingresos, pérdida de ingresos, y también sus efectos sobre niveles de empleo. Y por estas aproximaciones con respecto al panorama de recuperación que podría tener la economía. Te agradezco mucho por esta información, que es un trabajo que lo realizan en la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica de la Sugerencia de Programación del Banco Central del Ecuador. Nuevamente, muchas gracias y gracias a través tuyo a todo el equipo que formó parte de este proyecto. Muchas gracias a ti, Fernando. A las órdenes siempre. Gracias, Eduardo. Vamos a cerrar este último programa de la segunda temporada de Encuentros Banco Central del Ecuador. Han sido 19 programas en esta segunda temporada. La primera temporada tuvo 29 programas, ya casi 50 programas, como les había dicho, casi 100 expositores nacionales e internacionales. En este segundo momento, en esta segunda temporada, procuramos mantener un equilibrio entre la presencia de expositores hombres y expositores mujeres. Hemos contado con un resultado de 22 mujeres y 22 hombres. Hemos cumplido con la equidad en cuanto a dar espacio equitativo a hombres y mujeres que vengan a acompañarnos como una de las políticas institucionales que ha perseguido esta administración en el Banco Central. Quiero dar las gracias a todas las autoridades del Banco Central por permitir estos espacios, por permitir que la Dirección de Comunicación Social pueda buscar nuevos espacios para nuevos públicos,
con nuevo contenido, con un contenido de voces externas, de voces de especialistas internacionales, de especialistas nacionales y también voces de funcionarios de altísima trayectoria, formación, prestigio del Banco Central del Ecuador, para que la ciudadanía conozca ese trabajo profundo, ese trabajo interno que realiza el banco en sus diferentes unidades que están todos al servicio de la ciudadanía. Para que la ciudadanía entienda, conozca cuál es ese propósito que tiene el Banco Central y por qué es importante y por qué le sirve y le genera valor. A ver, aquí han pasado compañeros que nos han contado la importancia de los sistemas de pago, la importancia de la calidad de la estadística macroeconómica, la importancia de los medios de pago, la importancia de los análisis o de las valoraciones de riesgo para las decisiones que toma el Banco Central, para buscar los mejores espacios de inversión, las inversiones más seguras, más rentables, más líquidas, para administrar de manera adecuada los activos de inversión que maneja el Banco Central. Hemos tenido acá durante esta segunda temporada un invitado, todos los programas que pertenece al Banco Central que nos han contado sobre la norma antisoborno, sobre la política de género dentro del Banco Central, sobre la inclusión financiera, sobre todo lo que hace el Banco Central en beneficio de las personas. Ha sido una gran oportunidad de conocer aún más los beneficios que brinda el Banco Central. Quiero también reconocer a todos nuestros expositores, como ya les había dicho, hacerles una mención especial a cada uno de ellos que han colaborado en esta primera y segunda temporada. Gracias a todo nuestro público que nos escucha. Gracias a Miguel Ángel, gracias a Paola, gracias a Rodman, gracias a Carlos, gracias a Jorge, gracias a Andrea, gracias a Michelle, gracias a Víctor, gracias a José Mejía, gracias a José Torres y a toda la Coordinación General de Tecnologías de la Información y a toda la Dirección de Comunicación Social. Con esto me despido. Espero que reciban noticias del programa Encuentros en su tercera temporada, que vamos a procurar, vamos a dejar encaminado para que comience en julio del año 2021 y que siempre esté en servicio y en contacto con ustedes a través de las cuentas oficiales de la institución. Podrán recibir más información adelante. Ha sido un espacio maravilloso, una oportunidad de aprendizaje, de mucha oportunidad de aprender con todos los distinguidos y expositores que he tenido el gusto y la satisfacción de compartir este espacio. Recuerden usar siempre mascarilla, lavarse de manera frecuente las manos, evitar las aglomeraciones, mantener la sana distancia, que al COVID lo vencimos con mucha disciplina social. Un gusto y que tengan una linda tarde todos. Hasta luego.